Buenos días a las comparecientes en Bogotá, Distrito Capital, siendo el primer día del mes de noviembre del año 2024, estando dentro de la oportunidad señalada en providencia anterior para la celebración de esta audiencia pública de conciliación y primera de trámite, el juez 38 laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, Marcos Javier Cortés Riveros, identificado con cédula de ciudadanía 79.708.258 de Bogotá, en asocio con la Secretaría, se constituye en ella y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de Marlene Beatriz López Torres, contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y la AFP Protección S.A., radicado bajo el número 2024-00112. Comparecen la demandante y su apoderada, la apoderada de Colpensiones, no comparece representante legal ni apoderado judicial de protección. En este estado se le concede el uso de la palabra a las comparecientes para efectos de identificación. Se le concede el uso de la palabra a la demandante. Nos dice por... Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes, en representación de la señora Marlene López, Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía. Cumplido lo anterior y por ser procedente se constituye el despacho en etapa de conciliación obligatoria, advirtiendo el juzgado que no comparecen los representantes legales de las accionadas, lo que denota la ausencia de ánimo conciliatorio en la pasiva y en consecuencia se declara fracasada esta etapa y se dispone a continuar con el trámite del proceso, siendo pertinente señalar que no hay lugar a la aplicación de sanciones en los términos del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social por la inasistencia del representante legal de Colpensiones, pues por tratarse de una entidad pública, pues sus representantes carecen de capacidad para confesar por esta vía, aunado a que lo que se debate respecto de esta entidad comporta un punto de derecho en relación con la inasistencia del representante legal de protección, presumir como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda implicarían afectar negativamente los intereses de un litisconsorte necesario, que lo es la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, y en consecuencia considera el juzgado, pues en estas condiciones no es posible reflejar esos efectos negativos respecto de la entidad pública. En consecuencia, pues no hay lugar a la aplicación de estas sanciones. A continuación, se constituye el despacho en etapa de decisión de excepciones previas, siendo pertinente señalar que se proponen como excepciones previas las de falta de integración del consorcio necesario por pasiva y la de falta de jurisdicción y competencia. Teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta que se alude a la viabilidad de la emisión de un bono pensional y que esto es competencia de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues considera el despacho que una eventual sentencia afectaría los intereses de esta entidad en el trámite del proceso. En consecuencia, se afirma que de alguna... Perdón, permítanme 2 segunditos que tengo aquí un pequeño problemita. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, entonces, retomando, teniendo en cuenta que se ha propuesto la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario para efectos de que la parte actora manifieste si tiene algo que contraprobar al respecto, se le concede el uso de la palabra. Doctora Diana. Gracias, su señoría. Lo que tendría que manifestar es que dentro de los anexos allegados con la demanda a archivo 02 del expediente digital, allegamos respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde nosotros le preguntamos cuál era el estado del bono pensional. En esta respuesta emitida por la entidad, ellos manifiestan que el bono pensional no se ha redimido y que tiene fecha de redención hasta dentro de un año. 1 de noviembre del 2025 exactamente. Quería que lo tuviera en cuenta su señoría, en atención pues que la señora Marlene aún no cumple la edad pues para hacerse acreedora de dicho bono pensional. Esto pues en atención a que las pretensiones de la demanda pues todavía no estarían causadas en uno, la redención del mismo, porque está hasta para dentro de un año, y dos, pues las subsidiarias tampoco se verían afectadas porque el ministerio no tendría por qué entrar a hacer la indemnización correspondiente. Igual quedaría a disposición de lo que diga el despacho. Muchas gracias. No tengas en cuenta lo manifestado. ¿Me confirma, doctora Diana, si la demandante en la actualidad disfruta de una pensión? Sí, su señoría, actualmente está disfrutando de una pensión por parte de protección. Listo, entonces teniendo en cuenta lo manifestado, pues advierte el despacho que inicialmente las pretensiones de la demanda apuntan
a una declaratoria de nulidad o ineficacia de un traslado del régimen pensional por, entiende el despacho, omisión del deber de información. Si llegara a prosperar una pretensión de esta naturaleza, pues eventualmente, considera el despacho, no se verían afectados los intereses de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues las cosas se retornarían a su estado original, y si hubiera algo en relación con el bono pensional que pues se evidencia o no se acredita que ya se haya redimido, pues evidentemente no se generaría un efecto frente a esa situación, aunado a que subsidiariamente se solicita una indemnización dada la condición de pensionada de la demandante, y jurisprudencialmente pues ya está decantado en tratándose de situaciones de esta naturaleza con pensionados que pues la participación del Ministerio de Hacienda no sería relevante en la medida en que pues solo se podría acceder eventualmente, si se cumplen los presupuestos pertinentes, a una eventual indemnización de perjuicios. En consecuencia, considera el despacho que pues no es necesaria la participación de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la naturaleza de lo debatido, y en consecuencia se declara no probado el medio exceptivo. Las partes quedan notificadas en estrados. En cuanto a la excepción de falta de jurisdicción y competencia, se acepta el desistimiento que de la misma propone la apoderada de protección. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación? Apoderada de protección. En manifestación conforme, señor juez. Apoderada de la parte demandante. Conforme, su señoría. Colpensiones. Sin manifestación, su señoría. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior y superada esta etapa, se constituye el juzgado en etapa de saneamiento y revisado el expediente, no servir de la presencia de alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, a menos que cualquier irregularidad procesal que pudiera haber afectado el trámite en este estado ya se encuentra saneada. A continuación, se constituye el despacho en etapa de fijación del litigio, y dentro de ella se requiere a las partes para que determinen los hechos de la demanda en que están de acuerdo y que sean susceptibles de prueba de confesión. Para el efecto, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. Me ratifico lo manifestado en el escrito de contestación de demanda. Apoderada de protección. Gracias, señor juez. Protección se ratifica en cada uno de los argumentos desglosados con la contestación de la demanda. Apoderada de la parte demandante. Gracias, su señoría. Me ratifico en lo manifestado en la demanda. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo manifestado, se declaran probados los hechos de la demanda que fueron admitidos de manera pura y simple por las accionadas en sus respectivas réplicas, y en consecuencia el litigio se fija respecto de los hechos no admitidos y frente a la viabilidad o no de lo que se pretende. A continuación procede el despacho a decretar las pruebas así. A instancia de la parte demandante, decrete y téngase como pruebas las documentales allegadas con la demanda y que ya obran en el archivo digital. Se decreta el interrogatorio de parte a la representante legal de protección. Se decreta como prueba testimonial la declaración de Andrea. En cuanto a oficios, considera el juzgado que ellos no comportan en sí mismo un medio de prueba y en consecuencia no se librará comunicación alguna. No obstante, si la parte actora está interesada en que obre en el expediente la documental que requiere bajo la capita de oficios, se le concede hasta antes de la próxima fecha de audiencia para que la llegue y estudiar su eventual incorporación. A instancia de Colpensiones y de protección, decrétense y ténganse como prueba las documentales allegadas con sus respectivas réplicas, y a instancia de cada una se decreta interrogatorio de parte a la demandante. Las partes quedan notificadas en estrados. En este estado se requiere a la representante legal de protección y a la demandante para que comparezcan a la audiencia de trámite y juzgamiento con el fin de absolver los interrogatorios que se han decretado, indicándose que no se admitirán excusas por inasistencia y que de no concurrir a la audiencia se aplicarán de manera inmediata las sanciones procesales que correspondan. Esto en la medida que la fecha que se señalará es la única oportunidad que prevé la ley para efectos de la práctica de pruebas en el proceso ordinario laboral de primera instancia. Teniendo en cuenta lo anterior, cítese a las partes para el día 2 de diciembre del año 2024 a las 2:30 de la tarde, fecha y hora dentro de las cuales se llevará a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por Secretaría de ese cumplimiento de las previsiones del artículo 5 de la Ley 1149 de 2007. Cabe notar que en la medida en que este expediente se tramita bajo la plataforma SIUG, las partes deberán acceder a la audiencia mediante el link dispuesto en la reseñada plataforma, ingresando con sus credenciales. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación? Apoderada de la parte demandante. Conforme, su señoría. Muchas gracias. Colpensiones. Conforme, su señoría. Protección. Conforme, señor juez. Sin embargo, ¿me puede repetir, por favor, la fecha?
2 de diciembre del 2024. Gracias, señor. Listo. Buenas tardes a las comparecientes en Bogotá, Distrito Capital, a los 2 días del mes de diciembre del año 2024, estando dentro de la oportunidad señalada en providencia anterior. Para la celebración de esta audiencia pública de trámite y juzgamiento, esta Secretaría se constituye en ella y la declara abierta dentro del proceso ordinario laboral de Marlene Beatriz López Torres contra la Administradora Colombiana de Pensiones por Pensiones y la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A., radicado bajo el número 2024-112. Comparecen la demandante y su apoderada, así como las apoderadas de las demandadas. Cabe notar que la doctora Manuela Quevedo Cardona acredita su condición de representante legal de la accionada y asume la defensa judicial de la entidad, por lo que el despacho la reconoce y tiene como apoderada judicial de protección para que la represente en los términos y para los efectos del mandato que se acredita. En este estado se le concede uso de la palabra a las comparecientes para efectos de identificación. Listo. Entonces, doña Marlene, para efectos del interrogatorio, procede el despacho a indagarla con el fin de establecer identificación y generales de ley. Nos dice, por favor, su nombre completo, si es tan amable. Mi nombre es Marlene Beatriz López Torres. Listo. Levanta su mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad en la diligencia de interrogatorio de parte que va a absorber en esta audiencia. Juro. Puede bajar su mano. Teniendo en cuenta lo anterior, le informo que el falso testimonio se reprime con pena de prisión de 6 a 12 años. Que si usted falta la verdad en la diligencia y eso se demuestra en el proceso, se le compulsarían copias a la Fiscalía General de la Nación para que la investigue. Igualmente se le informa que las apoderadas de las demandadas le van a formular hasta 20 preguntas que pueden ser asertivas o pueden ser abiertas. Si son asertivas, esto es, diga cómo es cierto, sí o no, determinado hecho. A ese tipo de preguntas obligatoriamente debe contestar si es cierto o no lo que le preguntan, ni siquiera hacer alguna aclaración lo puede hacer. Si la pregunta es abierta, no hay necesidad de contestar si es cierto o no, pero debe contestar con la verdad. No se admiten respuestas evasivas, no se admite que se rehúse a contestar alguna pregunta, pues incurrir en ese tipo de conducta implica que el despacho declare probado el hecho por el cual se le está preguntando, si es una pregunta asertiva, o valore su conducta en detrimento de sus intereses si se trata de una pregunta abierta. ¿Ha entendido lo que le he explicado? Sí, su señoría. Bueno, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de protección. Primera pregunta. Gracias, señor juez. Señora Marlene, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Primera pregunta, indíquele por favor al despacho inicialmente en qué circunstancias se dio su afiliación a protección en el año 1994. Bueno, yo me encontraba laborando en Vía Sociedad Salesiana como docente y en la empresa era como decisión de ellos que todos los empleados estuviéramos afiliados al Seguro Social de ese entonces. Pero le estoy preguntando por la afiliación a protección, no al Seguro Social. A protección, porque un empleado de protección se acercó a mi casa y me habló del fondo para que me trasladara del seguro a protección. Segunda pregunta, en atención a que fue una asesoría pues personalizada, ya que fue en las instalaciones de su casa, ¿usted tuvo la oportunidad de realizar preguntas frente a lo que no comprendiera de lo que ese asesor le estaba exponiendo del fondo? No, señora. Tercera pregunta, ¿por qué no realizó preguntas? Porque inicialmente me llamó la atención el beneficio que me ofreció el asesor, que fue de gran interés para mí, y en ese momento creí que era como lo más importante cuando me dijo que los beneficios iban a ser superiores si yo me trasladaba de fondo. No tuve necesidad de hacerle como otras preguntas. Entonces eso fue llamativo para mí, que los beneficios iban a ser superiores si yo me trasladaba a protección. Cuarta pregunta, ¿recuerda qué beneficios en específico le dijeron y por los cuales usted se decidió trasladar? Que cuando yo llegara a pensionarme, mi mesada pensional iba a ser superior a la que yo iba a recibir si me quedaba en el Seguro Social. No, señor. Bueno, entonces levanta su mano derecha, jura decir la verdad y nada más que la verdad en la diligencia de interrogatorio de parte que va a absorber en esta audiencia. Sí, juro. Esto puede bajar su mano teniendo en cuenta lo anterior y que usted es abogada. El despacho se considera relevante explicarle las consecuencias del falso testimonio, de los términos en que debe absolver las preguntas y de las consecuencias negativas hacia su representada en caso de ser renuente o evasiva al contestar.
Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante. Primera pregunta. Gracias, su señoría. La pregunta, ¿podría indicarle al despacho qué conoce de la afiliación o traslado de la señora Marlene López Torres al fondo que representa el día de hoy? Pues de manera personal no se debe indicar pues que no estuvo en razón a que el traslado fue en el año 1994. Sin embargo, cuando nosotros como empleados de protección ingresamos a trabajar a protección, nos dan como una capacitación respecto del histórico de las leyes, los decretos, lo que se necesitaba más que todo para este tipo de situaciones, para este tipo de procesos, de ineficacias. Por lo tanto, pues a la fecha conozco que las personas encargadas de realizar los traslados eran pues personal idóneo, más que todo especialmente ejecutivos comerciales, también con atención al usuario, pues con conocimientos de atención al usuario, estrategias comerciales, mercadeo, y también pues nosotros al ser una entidad vigilada por la SUPER debemos realizar cursos constantes respecto de las características propias del régimen de ahorro individual y pues para poderlo dar a conocer, y mismos cursos que también se brindaban pues a los asesores de esa época. Gracias, doctora. Segunda pregunta. Cuéntenle al despacho si se documentó el contenido de la asesoría brindada a la demandante para el momento del traslado en el año 1994. Únicamente de cara pues a lo que se nos exigía a nosotros como administradora, únicamente se cuenta con el formulario de afiliación como soporte documental, con la firma del formulario de afiliación. Más allá, no, pues para esa época no se nos exigía guardar algún tipo de documental que certificara o estableciera como que se dijo en el momento. No tengo más preguntas, señor. Listo, doctora. Doctora, pregunta, en el expediente y particularmente con la contestación de la demanda, se allegó un formulario de, dice acá, reasesoría pensional del 30 de octubre del 2012, perdón. ¿Correcto? El documento pues dice que el interés de la afiliada, en este caso pues se registra el nombre de López Torres Marlene, ¿cierto? Era trasladarse al Instituto de Seguros Sociales. Ahora, ahí aparece que había un número de teléfono, que la reasesoría fue por vía telefónica, que se le habría informado en alguna medida que no había, o sea, que no le era muy conveniente permanecer en protección y que, digamos, la razón de la reasesoría es que hubo una invitación del ejecutivo de cuenta. Si en el año 2012 se adelantó esta gestión y el 30 de octubre del 2012 se habría hecho esa manifestación, pues por cuenta de quien atendió la llamada telefónica, ¿se sabe la razón por la cual no se hizo efectivo ese traslado? Señor juez, de cara pues al conocimiento que tengo, a esta fecha era netamente responsabilidad del afiliado de efectuar ese traslado administrativo, es decir, de acercarse a Colpensiones y solicitar el traslado. Ya de ahí lo que nosotros recibiríamos como fondo es una alerta de Colpensiones solicitando los valores. No, nosotros como AFP no gestionamos ese traslado administrativo, sino que netamente es la persona que se debe acercar a Colpensiones y ya Colpensiones es quien nos alerta. Listo. ¿Hay algo adicional a ese formulario que dé cuenta de que esa llamada efectivamente se realizó con destino a ese número telefónico? No tengo conocimiento, su señoría. Tendría que averiguar si de pronto, no sé, existe algún tipo de registros telefónicos de quién recibió la llamada, pero en Pues este digamos momento que ya a estas alturas, pues no, porque pues, de acuerdo, o sea, solo estoy indagando sobre si existe ese registro o algo por el estilo. ¿Sí? Ok, pues igual el documento pues no se encuentra suscrito. Entonces,
Listo, el despacho no tiene más preguntas y se termina el interrogatorio. Procederemos entonces con el cierre del debate probatorio en la medida en que no quedan pruebas pendientes por practicar. Y en este escenario se le concede el uso de la palabra a las apoderadas para que brevemente formulen alegaciones. Apoderada de la parte demandante. Tengas en cuenta lo manifestado y por ser procedente se constituye el despacho en etapa de juzgamiento. Acto seguido, advierte el juzgado que la señora Marlene Beatriz López Torres, actuando por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda contra la administradora colombiana de pensiones y colpensiones y contra la AFP por Protección S.A., con el fin que previo los trámites del proceso ordinario laboral de primera instancia, de manera principal, se declare la ineficacia del traslado efectuado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad con la AFP Protección para el mes de diciembre de 1994. Se solicita que en consecuencia se ordene a Protección retornar a la demandante junto con todos los valores que hubiera recibido por cuenta de ella en el régimen de ahorro individual con solidaridad, específicamente con destino al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones. Que se ordene a Colpensiones recibir el régimen de prima media con prestación definida a la demandante sin solución de continuidad, imputando la totalidad de semanas que traiga del fondo privado en su historia laboral. Igualmente solicita se le reconozca y pague la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 del 93, modificada por la Ley 797 del 2003, de conformidad con el régimen de prima media con prestación definida que le aplica a la actora desde el momento en el que cumplió los requisitos para acceder a la pensión, disponiendo la respectiva inclusión en nómina. Se reclaman intereses moratorios respecto de las mesadas pensionales, entiende el despacho, y hasta cuando pues se verifique el pago. Finalmente se solicita la indexación de las sumas reclamadas, la condena en costas y agencias en derecho a cargo de la parte accionada y el reconocimiento de lo que resulte probado y extraído ultra petita como pretensiones subsidiarias. Se solicita subsidiariamente a la declaratoria de ineficacia de la afiliación y sus consecuenciales, que se declare que la AFP Protección incumplió su deber de información en el momento de traslado de la demandante en el año 1994, sufriendo un perjuicio en la cuantía de su pensión, que en anterior a esta declaración se debe condenar a Protección al pago de indemnización total de perjuicios por una mesada inicial de 2.261.602 pesos, que se ordene a la AFP Protección el pago de la diferencia de mesadas entre la que hubiera obtenido la demandante, entre la que hubiera otorgado Colpensiones con la que le fue concedida en el marco del régimen de ahorro individual con solidaridad, causándose un lucro cesante de 10.648.547 pesos y a futuro 195.745.566 pesos, que se ordene a la AFP Protección S.A. que la pensión debe estar sujeta al reconocimiento de eventuales beneficiarios en los términos del artículo 47 de la Ley 100 del 93, sin que se pueda reducir el monto en este contexto. Se solicita, se ordene a Protección indemnizar el daño moral y el dado en la vida de la relación. Se reclaman intereses moratorios respecto de las diferencias que se reclaman, la indexación de los valores pertinentes y digamos, en esos términos pues se ha planteado o se han planteado las pretensiones subsidiarias. Como fundamentos fácticos de los así pretendidos, se afirma que la demandante nació el 1 de noviembre de 1965, que arribó a los 57 años de edad el 1 de noviembre del 2022, que desde el 26 de mayo de 1987 al 1 de diciembre del 94 estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales con la convicción de ser la entidad más estable para manejar su pensión, que para el 31 de diciembre del 94 había acumulado 371.14 semanas, que para diciembre de 1994, cuando laboraba en la empresa Pía Sociedad Salesiana, inspectora San Luis Beltrán, llegaron asesores de la AFP Protección a su casa en atención a una licencia de maternidad que tenía en ese momento,
que los promotores de protección le habrían ofrecido beneficios superiores a los que podría obtener en el régimen de prima media con prestación definida, incurriendo en las omisiones de información que se relacionan en los hechos 6 y siguientes del libelo introductorio, destacándose que la demandante se vio persuadida a realizar el traslado del régimen pensional, que al cumplir la edad, los requisitos de reconocimiento pensional, la demandante se acercó a su administradora, momento en el cual descubrió que había sido engañada, que la asaltaron en su buena fe, porque no le dieron información clara, cierta y comprensible y oportuna respecto de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional. Que en ese momento la señora Marlene manifestó su inconformidad al asesor del fondo y su deseo de regresar a Colpensiones, siéndole informado que eso no era posible y que su única alternativa era pensionarse, por lo que pues procedió de conformidad, siendo pensionada por protección en cantidad de 1.160.000 pesos a partir del 1 de mayo del año 2023. Que la demandante bajo un formato preimpreso se indica que está pensionada bajo la modalidad de retiro programado o brindarle otra alternativa como conforme a la respuesta que allega a protección, que la AFP Protección indicó que la incidencia de esta modalidad son el riesgo financiero y el riesgo por extra longevidad que son asumidos por el pensionado, de manera tal que si el saldo de la cuenta llega al límite del saldo del pensión mínimo, obligatoriamente el pensionado será trasladado de la aseguradora seleccionada para contratar el pago de una renta vitalicia del salario mínimo que garantice el pago vitalicio de su metad, que para el momento de cumplir los requisitos pensionales, la demandante tenía de beneficiarios a su esposo, que no recibió excedentes de libre disponibilidad, que conforme a la respuesta por la AFP y el Ministerio de Hacienda, el bono pensional no fue remitido para el reconocimiento, que el día 10 de noviembre del 2023 se radicó solicitud ante protección pretendiendo la declaratoria de ineficacia y el retorno al régimen de prima media, obteniendo una respuesta negativa tanto por parte de protección entre enero del 2024 como por Colpensiones el 29 de noviembre del 2023. Se alude a la diferencia de mesadas pensionales que obtendría en el régimen de prima media con prestación definida respecto del régimen de ahorro individual con solidaridad y lo favorable que eso sería a la accionante. Se hace una, llamémosle, un cálculo de lo que razonadamente entiende la parte demandante sería necesario para suplir el perjuicio que aduce le fue infligido y los términos en que procedería el eventual reconocimiento de una indemnización. Como fundamentos de derechos invocarán las disposiciones legales y razonamientos relacionados a folios 3 y siguientes de la demanda. Por su parte, las accionadas en sus respectivas réplicas se opusieron a la prosperidad de las súplicas de la demanda, destacando que válidamente la afiliación se verificó en el RAIS, que no median vicios del consentimiento como error, fuerza o dolo en tal procedimiento, que en este escenario protección afirma haber cumplido con las cargas que le eran exigibles en el momento de la respectiva afiliación y que habría cumplido con las cargas legales que tenía impuestas para la época, sin que se le pueda endilgar algún tipo de responsabilidad por algún daño en relación con la demandante. En cuanto a los hechos, se aceptan algunos de los planteados y los demás fueron objeto de debate. Propusieron en su defensa las excepciones que se relacionan en las respectivas réplicas, las que el despacho se abstendrá de reproducir en atención a los principios de economía y celeridad procesal. La mitad del negocio en legal forma y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a proferir la sentencia objeto de la presente audiencia, previa a las siguientes consideraciones. Pretende la demandante, de manera principal, que se declare la ineficacia del traslado verificado para 1994 del régimen de prima media con prestación definida de ahorro individual con solidaridad con la AFP Protección S.A., aduciendo básicamente que
la AFP al momento de la afiliación a través de su promotor incurrió en una violación del deber de información, no habiendo suministrado la información necesaria para tomar una decisión verdaderamente informada. Ahora bien, con miras al esclarecimiento de los hechos, militan en el expediente como pruebas relevantes el formulario de afiliación de la demandante a la AFP Protección S.A., diligenciado el 15 de diciembre de 1994 en ese escenario de traslado de régimen pensional, destacándose que la entidad anterior que se referencia corresponde al Instituto de Seguros Sociales. Se relacionan los datos personales de la demandante y los datos laborales, siendo pertinente señalar que el documento se encuentra suscrito por la demandante, por el promotor y por un representante de la AFP, quienes con sus respectivas firmas avalan la información que se consigna en el reseñado documento. Lista copia del reporte SEAF emitido por Asofondos en el que se registra un traslado de régimen pensional del Instituto de Seguros Sociales con destino a la AFP Protección con ocasión de solicitud elevada el 15 de diciembre de 1994 que coincide con el formulario al que se ha hecho alusión. Afiliación que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 1995. Obra Historia Laboral remitida por Protección que da cuenta de que la accionante cuenta con 1.752.57 semanas, de las cuales se indica que se realizaron 1.330.14 en Protección, 371 en otro régimen y en otro fondo de pensión 51.43 semanas. Obra igualmente un contrato, una constancia o certificación permítanme un segundo, de reasesoría, verificada según el dicho de Protección el 30 de octubre de del 2012. Data para la cual, pues, la demandante todavía contaba con 46 años de edad. En este documento, pues, se indica básicamente que a quien se le suministró la información, pues el documento no está firmado, se le habría reseñado que después del cálculo económicamente verificado, no le conviene quedarse en Protección. Que la decisión del afiliado fue trasladarse al Instituto de Seguros Sociales y que se hace una gestión efectiva sin firma del cliente. En este escenario, el documento está suscrito por el Ejecutivo Consultor Empleado de Protección, Lucrecia, siendo pertinente señalar que pues, se consigna, pues, junto con el documento, una simulación pensional efectuada a las 2:50 de la tarde del 30 de octubre del año 2012, en donde pues se evidencia que efectivamente, de acuerdo con esos cálculos, pues era más conveniente para la demandante estar en el régimen, evidentemente, de prima media con prestación definida. Ahora bien, dentro de este escenario, pues al no estar suscrito el documento y solo tener una constancia de un tercero, pues que no sea ratificado en el informativo, pues el despacho tendría que abstenerse de dar valor probatorio a tal documentación. Sin embargo, revisada la contestación de la demanda remitida por Colpensiones, encuentra el despacho que hay un registro del 31 de octubre del 2012, en donde, en una comunicación dirigida a la señora Marlene Beatriz López Torres, en referencia con el radicado 2012-5068-50 del 31 de octubre del 2012, data para la cual todavía la demandante tenía 46 años de edad, se le informa que han recibido la comunicación de la referencia en la que solicita su traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones y que le manifiestan que ese trámite, pues, que ya fue radicado,
se enviará a Asofondos la solicitud de traslado con el total de semanas cotizadas en el régimen de prima media para determinar si es procedente realizar el traslado por sentencia unificada 062 y que, en consecuencia, su fondo de pensiones procederá a efectuar la proyección del cálculo, si hay lugar a él, e indicarle las instrucciones para efectuar el pago. Es preciso señalar que estarían ejecutando esas actividades y para dar solución a su requerimiento. Y se le informa en ese escenario que documentos se aportaron. Se indica que se aportó formulario de afiliación, se indica que se aportó documento de identidad ampliado al 150% y carta del ciudadano manifestando su acogimiento a la sentencia unificada 062. Igualmente, milita una comunicación del 18 de abril del 2013, dirigida igualmente a la demandante, en donde pues, se indica por parte de Colpensiones que su solicitud radicada no ha sido aceptada, teniendo en cuenta que no cumple los presupuestos de la sentencia de unificación SU 062 del 2010 y que una vez revisadas las semanas cotizadas para el 1 de abril de 94 no contaba con 750 y pues técnicamente pues se le habría reseñado que no era posible el traslado correspondiente. Documentales que analizadas aisladamente, pues podría el despacho deducir que pues no tendrían valor probatorio, pero pues no encuentra el despacho que en el informativo Protección y Colpensiones sean tan coordinados como para que pues presenten documentación que da cuenta de una solicitud de traslado oportuna ante Colpensiones por parte de la demandante. En este escenario, pues evidentemente lo que se advierte es que se le habría negado esa solicitud de traslado, a pesar de que efectivamente había recibido una comunicación o una información la demandante de lo conveniente que podía resultar estar en el régimen de prima media con prestación definida. Y que en términos generales su permanencia con posterioridad a dicha fecha pues habría obedecido precisamente al despacho adverso de su solicitud de traslado por parte en ese contexto de Colpensiones. Ahora bien, militan igualmente copia de la historia laboral de la demandante en Colpensiones, copia de la cédula de ciudadanía de la demandante que da cuenta de su nacimiento el 1 de noviembre de 1965, por lo que el 1 de abril del 94 contaba con 28 años. Para el 30 y 31 de octubre del 2012 tenía 46. Y para el 15 para el mes de diciembre del 95, pues contaba con 30 años de edad, arribando a los 57 años el 1 de noviembre del 2022. Militan igualmente comunicaciones, milita historia laboral de la demandante, en la que pues se evidencia que estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales del 26 de mayo del 87 por 371.14 semanas en el lazo comprendido entre el 26 de mayo del 87 y el 1 de diciembre de 1994. Milita se reitera pues ese formulario de formulario B 23G063317 del 27 de febrero del 2023, en el que se señala que se da asesoría para iniciar solicitud de reconocimiento de pensión económica de vejez el día 27 de febrero del 2023, copia de comunicación dada por la demandante el 27 de febrero del 2023, en la que autoriza protección la anulación de bono pensional, copia de oficio del 30 de mayo del 2023 expedido por protección con destino a la demandante, en la que se le indica o se le informa que lo siguiente, abre comillas, nos complace notificar el reconocimiento de la pensión de vejez por garantía de pensión mínima temporal solicitada ante nuestra entidad, de acuerdo con el análisis efectuado para determinar el derecho a la prestación económica. La misma será reconocida a partir del 1 de mayo del 2023. Certificación expedida por protección el 12 de septiembre del 2024, en la que se indica que la demandante está pensionada desde el 17 de junio del 2023 y que para el año 2024 recibe una pensión en cuantía de 1.300.000 pesos.
certificación de protección en la que se relacionan pagos realizados al accionante por concepto de pensión, comunicación de protección el 2 de mayo de 2023 en el que se indica que se inició una solicitud de prestación económica de vejez bajo el tipo de prestación proyectada como garantía de pensión mínima a partir del 2 de mayo del 2023. Y pues los documentos que apuntan a el trámite administrativo adelantado para efectos de una declaratoria de ineficacia de la afiliación. Se practicó diligencia de interrogatorio de parte con la demandante, quien en términos generales pues reitera que su afiliación al RAIF con protección en 1994 se dio en un escenario de promoción auspiciado por un promotor de la AFP Protección, señalando que en términos generales no le dio una mayor información al momento de la afiliación y que solo habría hecho alusión en términos generales a algunos beneficios que la llevaron a tomar en su momento la determinación de afiliarse a esta AFP, pues trasladándose desde el Instituto de Seguros Sociales en su momento. Señala que en términos generales, entiende este operador judicial, no se acercó, no se habría acercado en algún momento específico a su administradora para hacer alguna averiguación pensional, a pesar de lo que documentalmente puede deducir el despacho en punto a que sí se intentó un traslado para el mes de octubre del año 2012, que probablemente la demandante no recuerda, o pues se habría adelantado por intermedio de algún tipo de apoderado judicial, pues evidentemente se estaba acogiendo a una sentencia de constitucionalidad que admitía la posibilidad de traslados en cualquier tiempo de personas que se beneficiarían del régimen de transición, evidentemente pues pagando algunas diferencias, eventualmente el aporte legal que se pudiera causar dentro de ese contexto. Pero en términos generales la demandante pues señala no haber acudido a su AFP, sino ya en el momento en el que habría arribado a los presupuestos para acceder eventualmente al reconocimiento de una pensión de vejez que en últimas pues le habría sido otorgada y que pues no le habría resultado satisfactoria, pues por ello es que en términos generales inicia la presente acción judicial. Ahora bien, tal es en suma el acervo probatorio que milita en el informativo, el cual pues debe ser analizado conjuntamente. Cabe anotar que pues declaró en la instancia la señorita Andrea Manjarres, hija de la demandante, y a pesar de ser tachada de sospechosa su declaración, pues no advierte el despacho pues mayor conocimiento de la testigo en relación con las condiciones en las que se habría generado el traslado, el proceder de la demandante a lo largo de su vinculación con el régimen de prima media o el de ahorro individual con solidaridad de cara a la estructuración de un eventual reconocimiento de una pensión de vejez, y pues la mayoría de su conocimiento en lo que este aspecto atañe pues deviene de lo que la misma demandante pues le ha comentado, no constándole en términos generales mayor gestión en relación con el tema pensional de su mamá, a pesar de que pues señala que después de empezar a recibir una pensión en una cuantía prácticamente que equivalente al salario mínimo legal, pues evidentemente ha presentado algunas dificultades económicas y algún aspecto relacionado con cuadros de depresión o llamémoslo así, de tristeza. Ahora bien, con fundamento en el acervo probatorio que milita en el informativo, conviene al despacho recordar las previsiones del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el cual señala que el empleador en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, quedará acreedor en cada caso y por cada afiliado a las sanciones allí previstas, destacándose que la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. En relación con el alcance que se le ha dado a tal disposición, pues la Sala de Casación Laboral del Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2929 del año 2022 destacó el deber de las AFP de suministrar a sus potenciales afiliados información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes vigentes y de las consecuencias jurídicas del traslado, destacando que esto existía desde la creación de las AFPs, indicando que corresponde a las AFP la carga de demostrar el suministro de la información correspondiente, la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo que solo puede desvirtuar la administradora, que la documentación y soporte del traslado debe conservarse en los archivos de la AFP,
pues es la entidad obligada a observar la obligación de brindar información y probar ante las autoridades su cumplimiento, y que no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, pues las entidades financieras, por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen preeminencia frente al afiliado lego, resaltando que el hecho que se suscriba un formulario de afiliación con afirmaciones como que la afiliación es libre y voluntaria, que se efectúa libre, espontánea, sin presiones u otras similares, no exoneran a las AFP de acreditar haber suministrado información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y de las consecuencias asociadas al traslado entre ellos, y que estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, o sea, no precedido de error, fuerza o dolo, pero no uno debidamente informado. Es un poco inconsistente, pero pues así está el pronunciamiento. En ese escenario, pues si a pesar de no mediar error, fuerza o dolo en el proceso de afiliación, se advierte que no se suministra información suficiente, la consecuencia que jurídicamente deduce la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es inexorablemente la ineficacia de la respectiva afiliación. En este escenario, pues advierte el despacho que el proceso de afiliación de la demandante al RAI se dio en un escenario de promoción auspiciado por la AFP Protección. No se acredita en el informativo con una prueba verdaderamente idónea qué información le suministró el promotor a la demandante al momento de su afiliación para que objetivamente este despacho pueda calificarla como completa, comparada y objetiva respecto de los distintos regímenes pensionales y de las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. Y, pues de entrada, la conclusión necesariamente en ese contexto sería que indefectiblemente la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad debía ser declarada ineficaz. Con las consecuencias que inclusive la Corte Constitucional recientemente le ha impreso a esta situación. No obstante lo anterior, y a pesar de que, pues, evidentemente se cumplirían o se cumplen los presupuestos para declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante, conviene señalar que tratándose de personas a quienes ya les ha sido reconocida una pensión de vejez por parte del RAIS, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, digamos, modificando su criterio al respecto, en virtud del cual pues se admitía esa alternativa de ineficacia, inclusive tratándose de pensionados, abandonó su criterio en sentencia CSJSL, abandonó el criterio sentado en sentencia CSJSL 9 de septiembre del 2018, dictada dentro de la Reikiación 31989, respecto de la invalidación del traslado cuando quien demanda es un pensionado, determinando que esta ineficacia no opera frente a aquellos afiliados al RAIS que ya han optado y se les ha reconocido pues la respectiva prestación. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que una vez reconocida la pensión y el pleno disfrute de la misma, la falta del deber de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico constitutivo por parte del afiliado correspondiente a la solicitud de la pensión de vejez al RAIS y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pero no por vía de saneamiento o convalidación, sino porque la situación que envuelve al asegurado mientras está cotizando el sistema de pensiones es en uno de los regímenes es anterior y autónoma a la situación creadora de derechos subjetivos y concretos consolidados con el disfrute efectivo de la mesada, pues en la sentencia SL 373 del 2021, radicación 84.475, se expuso, y abro comillas, para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta sala ha sostenido que por regla general cuando se declara ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado, vuelva al statu quo ante. Lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y, por tanto, derechos, obligaciones e intereses de terceros y el sistema en su conjunto. Cierro comillas. Lo anterior, a pesar de que, pues, en los pronunciamientos previos, en donde se admitió esa posibilidad, pues sí fue posible esa declaratoria de ineficacia y se pudo retrotraer pues todas las relaciones jurídicas
que se habían, entre comillas, consolidado. Ahora bien, no puede dejar el despacho de lado que este criterio ha sido ratificado por la misma corporación en sentencias SL 3707 del 18 de agosto del 2021, radicación 86706 y SL 3871 del 25 de agosto del 2021, radicación 88720, SL 1418 del 4 de mayo del 2022, radicación 90034, SL 1577 del 27 de abril del 2022, radicación 89938. Y en consecuencia, pues al margen de lo que este operador judicial pueda considerar respecto de la viabilidad de una declaratoria de ineficacia o de si es posible retrotraer los efectos tratándose de un pensionado, no hay un camino distinto que acatar el precedente jurisprudencial. Y en ese contexto, pues como quiera que es un hecho decantado que la demandante se encuentra pensionada, que esto es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer, a pesar de que pues la Corte ya lo había revertido y retrotraído muchas veces con antelación, pues evidentemente no es procedente declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante, y menos aún deducir las consecuencias que en las pretensiones de la demanda se reclaman, impartiéndose la respectiva absolución para las convocadas a juicio en lo que a las pretensiones principales de la demanda atañen, específicamente asociadas a la declaratoria de ineficacia de su traslado de régimen pensional y sus consecuencias. Ahora bien, teniendo en cuenta que no prosperan las pretensiones principales, procede el despacho de las pretensiones subsidiariamente planteadas, siendo pertinente señalar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias precedentemente reseñadas, pues ha destacado que si bien es cierto, no procede la declaratoria de ineficacia frente a pensionados del sistema de ahorro individual, estos están facultados para solicitar ante la administradora del RAE la indemnización de perjuicios en los siguientes términos. Abro comillas. Lo anterior no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho, aquel según el cual quien comete un daño por culpa está obligado a repararlo. Artículo 2341 del Código Civil. Por consiguiente, si un pensionado considera que el administrador incumplió sus deberes de información, culpa y por ello sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo del administrador. Cierro comillas. Siendo de notar en dicha sentencia y en los demás pronunciamientos, por medio del cual se acoge ese nuevo criterio jurisprudencial, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no estableció la manera en que pueden resarcirse esos hipotéticos perjuicios, pues se centró en su análisis al indicar que tal situación debía ser analizada bajo el principio integral de valoración de los daños, conminando al, abro comillas, juez a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados, cierro comillas. Estableciendo por demás que para que prospere la indemnización de perjuicios, esta debe hacerse de forma oportuna, pues al ser una consecuencia resarcitoria se ve afectada por el fenómeno de la prescripción si no se reclama a tiempo, pues el resarcimiento de los perjuicios no comparte la categoría imprescriptible de la mesada pensional y los derechos conexos a este, estableciendo la jurisprudencia que en la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud, desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento. Sobre este aspecto, la Corte en sentencia SL 1953 de 2023 señaló, abro comillas, es cierto que esta corporación ha sostenido reiterada y pacíficamente que el derecho pensional no prescribe, dado que su carácter de irrenunciable, de tracto sucesivo y de vitalicio, de suerte que puede demandarse en cualquier tiempo. CSJSL 6 de febrero del 96, radicación 8188, reiterada en CSJSL 11428 del 2016, sin perjuicio de la extensión de las mesadas no reclamadas en tiempo. Sin embargo, esa imprescriptibilidad no se aplica a la indemnización de perjuicios por el daño causado con ocasión del traslado de régimen, en tanto es una consecuencia resarcitoria única que se paga por una sola vez
generada por el incumplimiento del deber de asesoría e información a cargo de la AFP, respecto de quien luego del traslado obtuvo la pensión en el RAIS. Tampoco, como ahora lo propone la censura, se extiende la acción consagrada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social para reclamarle en juicio. De allí que, como lo ha señalado esta Corte, sea a partir del momento en que se conoce ese daño que debe reclamarse su compensación, so pena que se extinga la acción para demandarla judicialmente. Es un hecho cierto que por regla general la información se conoce cuando se obtiene la condición de pensionado, y a partir de esa fecha es que empieza a correr el plazo extintivo de la acción y consecuentemente la indemnización. Cierro comillas. En este caso es importante destacar que pues parte la Corte de la premisa de que el conocimiento de los términos del otorgamiento de la pensión se adquiere obviamente con el acto mediante el cual se otorga la respectiva prestación. En este punto, pues evidentemente en el informativo, a pesar de que las accionadas han propuesto la excepción de prescripción, analizándolo desde esa óptica, el fenómeno prescriptivo no ha operado, pues se evidencia dentro de este escenario que a la demandante le fue reconocida la prestación en el año 2023 e instauró la respectiva acción judicial en el año 2024. Esto es dentro del término de 3 años con que contaba para instaurar la respectiva acción judicial. Y dentro de este contexto, pues no sería razonable declarar probado el fenómeno prescriptivo. No obstante, este caso tiene una particularidad, y es que en el año 2012, la demandante consistentemente habría sido enterada, como lo reseñó el despacho al valorar las pruebas, de que efectivamente no le era conveniente permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad, y tan fue enterada de esa circunstancia que en su momento, en el régimen de prima media con prestación definida, y así se registra en el expediente, se tramitó desde el 31 de octubre del 2012 una solicitud de traslado de régimen pensional. No encuentra el despacho en el expediente en qué términos se habría hecho esa solicitud y las razones por las cuales le habría sido negada en el año 2013. Siendo pertinente señalar que en principio encuentra el despacho que pues no habría habido un inconveniente para que mediara un traslado en esa oportunidad en los términos de la Ley 797 del 2003, que para ya ese momento señalaba que una persona podía trasladarse de régimen si le faltaban más de 10 años para acceder al reconocimiento o al cumplimiento de las edades para acceder al reconocimiento de una pensión de vejez. Y el 30 de octubre, cuando está la comunicación de protección, en donde aparece que le suministraron información de la inconveniencia de permanecer en protección, pues la demandante tenía 46 años. Igual el 31 de octubre, en donde aparece radicada la solicitud de traslado. Como se reitera, pues en ese escenario no entiende el despacho por qué no se, en su momento, en el año 2012, se adelantó el traslado en los términos de la Ley 797 del 2003, o por qué solo se circunscribió a buscarle los presupuestos de la sentencia de unificación 062, cuando pues evidentemente el interés de la demandante en 31 de octubre del 2012 era trasladarse de régimen pensional, y en principio encuentra el despacho que cumplía todos los presupuestos para ese efecto. En ese escenario, pues la demandante ya estaba enterada de que no le convenía permanecer en el régimen de prima media con prestación definida. Perdón, el régimen de ahorro individual con solidaridad, y que lo conveniente era estar en el régimen de prima media con prestación definida. Y dentro de ese contexto, pues de plano, la conveniencia de permanecer en el régimen y el término de la prescripción para efectos de cualquier reclamación indemnizatoria, pues debía haber empezado a contar pues desde el mes de noviembre del año 2012. Máximo a partir del momento en el que le fue negado el traslado por parte pues de la administradora del régimen de prima media con prestación definida. Y dentro de ese escenario, entre esa fecha y la fecha de presentación de la demanda, pues evidentemente transcurrieron más de 3 años, por lo que de entrada, pues debe señalarse que cualquier reclamación indemnizatoria derivada de ese procedimiento, pues ya se encuentra prescrita, sin que
con ocasión de las posteriores reclamaciones, pueda revivirse el término prescriptivo ya extinguido, pues sabido es que la prescripción solo se puede interrumpir extrajudicialmente por una única vez con la respectiva reclamación administrativa ante el empleador, o en este caso, pues ante las respectivas administradoras. Lo que advierte el despacho, pues sí se dio, pues evidentemente por iniciativa de protección, oportunamente así haya sido el último día, o dentro de los 2 últimos 10 días, le indicaron que no era procedente permanecer allí. La demandante inició su trámite para trasladarse oportunamente el 31 de octubre, cuando todavía tenía 46 años de edad, pues cumplía los 47 el 1 de noviembre del 2012. Y aún así, pues la administradora pública pues concluyó que no se cumplían los presupuestos de la sentencia 062, la sentencia de unificación, y pues le niega el traslado, omitiendo que pues su interés era trasladarse y que pues podía haberse hecho esa valoración bajo un esquema distinto. Por ejemplo, en la aplicación de la ley 797 del 2003. Pero como ello no aconteció, pues evidentemente la demandante se mantuvo en el régimen de ahorro individual con solidaridad y obviamente pues ya cuando pretendió retornar, pues ya estábamos en una situación prácticamente consumada, que pues con ocasión de los cambios jurisprudenciales han impedido que pues se dé su retorno al régimen de prima media con prestación definida. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, pues de plano tendría que decirse que la excepción de prescripción tendría que prosperar en la medida en que el conocimiento de la inconveniencia de permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad lo adquirió la demandante desde el mes de octubre del año 2012. Pero al margen de eso, e imaginando que no pudiera contabilizarse el término prescriptivo desde esa data, conviene señalar que la acción de indemnización de perjuicios no es ajena al derecho laboral y, pues evidentemente, si se acredita un daño, pues es razonable pretender del causante la reparación del correspondiente perjuicio. En este escenario, pues se solicita de protección, pues la reparación del perjuicio derivado de no haber suministrado suficiente información a la demandante al momento de la afiliación. Circunstancia que pues no se ve desvirtuada en el proceso y que pues necesariamente el despacho debe deducir que pues no se habría dado al momento del traslado de régimen pensional de la demandante. Sin embargo, pues para efectos indemnizatorios no se pueden aplicar las mismas reglas cuando estamos en presencia de un simple afiliado respecto de un pensionado, como pues ya se ha hecho alusión. Ahora bien, en este escenario, pues en sentencias CSJSL 373 del 2021, CSJSL SL 3871 del 2021 y CSJSL 1637 del 2022, se señala por la Corte Suprema de Justicia que ante la imposibilidad de declarar una eficacia del traslado de régimen de pensionados del RAIS es viable la indemnización de perjuicios, pero siempre y cuando se hayan reclamado, probado y no estén prescritos. Es decir, la condena por perjuicios no procede de manera automática, oficiosa e inmediata. Así las cosas, pues si no estuvieran prescritos, pues evidentemente entiende el despacho, pues sí está prescrita cualquier reclamación indemnizatoria porque la demandante ya sabía que no le convenía permanecer en protección desde el año 2012. Si imaginamos que eso no hubiera acontecido, pues las pretensiones de la demanda tampoco tienen vocación de prosperidad en cuanto a el reconocimiento eventual de perjuicios, pues en este escenario, pues debe evaluar el despacho, pues efectivamente las condiciones en las que habría operado la AFP al momento de la afiliación para determinar si media culpa y si derivada de esa culpa se genera un específico perjuicio cuantificable, siendo de notar que adicionalmente debe deducirse en juicio que entre el proceder o la omisión del promotor y el daño generado, pues haya verdaderamente un nexo de causalidad.
En el informativo considera el despacho que si bien es cierto la AFP no acreditó, la AFP Protección no acreditó qué información le suministró al accionante al momento de su afiliación, esa omisión en criterio de este operador judicial no es la causa eficiente de que la pensión de vejez de la demandante se haya tarifado en el marco de la garantía de pensión mínima dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad. Luego de más de 20 años de haberse omitido o incurrido en esa omisión, está acreditado en el informativo que la demandante en el año 2012, de alguna manera, se enteró de la conveniencia de pertenecer al régimen de prima media con prestación definida. Y a pesar de que lo intentó, por razones evidentemente ajenas a ella y que dimanan de el proceder de la administradora pública, a quien no se le está cuestionando su proceder, quiero precisar, en el curso del presente trámite procesal de cara a un eventual reconocimiento de una indemnización de perjuicios y que en todo caso podría estar prescrito, implicaría que el eventual daño se hubiera podido superar si la demandante, en atención a la información suministrada en el mes de octubre del año 2012, hubiera tramitado o logrado su traslado correspondiente, o cuestionado tal circunstancia de negativa de traslado dentro de los años siguientes a el año 2013, que fue cuando definitivamente le resolvieron que no le aprobaban el traslado, circunstancia que evidentemente no aconteció, pues no acudió judicialmente para cuestionar el proceder de Colpensiones respecto de la negativa de traslado, que si bien es cierto, podría ser razonable en la medida en que no cumplía los presupuestos de la sentencia de unificación, pues era atendible que la demandante no quería pertenecer al RAIS y que su situación podía analizarse a la luz de un traslado administrativo normal y ordinario en los términos de la Ley 797 del 2003. Luego, la causa eficiente de que la demandante se haya terminado pensionando en el RAIS no obedece a la omisión del deber de información de la AFP al momento de la afiliación, sino técnicamente a que le fue negado un traslado en un momento en el que podía haberse cuestionado y haber obtenido el efecto que ahora por vía judicial sí se está persiguiendo inadecuadamente o inoportunamente al menos. En ese escenario, pues no puede el despacho señalar que en ese contexto la omisión del deber de información haya sido la generadora de un hipotético perjuicio, al menos en la cuantía de la pensión de la demandante, confrontado con lo que podría haber percibido en el régimen de prima media con prestación definida. Ahora bien, conviene señalar por parte del despacho, al margen de esta situación particular, que evidentemente en el régimen de prima media con prestación definida y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los reconocimientos pensionales son diversos, son diferentes. Son dos regímenes que son incompatibles, pero que pueden coexistir por mandato de la Ley 100 de 1993. Y admitir que uno sea desventajoso respecto del otro o que pueda ser irregular, pues sería afirmar que unas disposiciones legales, en la medida en que no han sido demandadas o declaradas inconstitucionales o ilegales, pues lo son. Y lo cierto es que entiende el legislador que en los términos en que está regulada la pensión de vejez, tanto en el RAIS como en el régimen de prima media, se garantizan en debida forma los derechos fundamentales y constitucionales de los respectivos pensionados. Luego, no podría señalarse que con el reconocimiento pensional en el marco de garantía de pensión mínima, técnicamente a la demandante alguien le haya generado un perjuicio, pues se le está reconociendo una prestación en condiciones que constitucionalmente se entienden atendibles. Ahora bien, conviene señalar que, pues, en ambos regímenes hay diferencias. Pues en el régimen de prima media con prestación definida, toca esperar a completar una densidad de semanas de cotización que uno no sabe si las va a completar cuando le hacen falta más de 10 años para el efecto. Eso lo viene uno a determinar ya prácticamente en postrimerías de arribar al derecho a una eventual pensión. Pero el sistema lo que busca es generar una especie de efecto, llamémoslo así, de apuesta hacia el futuro frente a la incertidumbre para determinar que faltándole más de 10 años, pues no se admite un traslado con menos de 10 años antes del cumplimiento de las edades, pues la gente o el afiliado
pues haga una apuesta hacia el futuro de cara a ver cómo es que se podría pensionar. Hay personas que han hecho esa apuesta y en el marco del régimen de prima media con prestación definida no han alcanzado las 1.300 semanas. Y el hecho de que les hayan reconocido una indemnización sustitutiva porque no alcanzaron las 1.300 semanas como mínimo, no quiere decir que se les haya causado un perjuicio, de la misma manera que acontece en este escenario. Menos aún cuando la causa eficiente del reconocimiento de la pensión de la demandante no deviene única y exclusivamente de la omisión del deber de información hace 30 años al momento en que se afilió en 1994. El reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante en los términos en que le fue otorgado está determinado por múltiples factores durante 30 años. La actividad laboral de la demandante. Es posible que haya tenido una fabulosa estabilidad laboral en el empleo y que haya trabajado en el mismo sitio durante 40 años, pero eso pudo no haber acontecido. Y dependiendo de eso, podríamos en este momento estar haciendo elucubraciones de que pues, era conveniente, por ejemplo, una devolución de saldos frente a una indemnización sustitutiva. Pero todo eso son hipótesis que pues, el operador judicial no puede estar analizando dentro de un escenario subjetivo porque objetivamente hablando, el monto de la pensión de vejez de la demandante deviene probablemente en alguna medida de esa omisión del deber de información sin que podamos cuantificar en cuánto incidió ese aspecto, pero también deviene de los términos en que evoluciona la historia laboral de la demandante. Deviene también de la desidia que se advierte de la demandante en su proceso en donde, cuando en interrogatorio de parte señala que nunca fue a un administrador a hacer una averiguación, sino hasta cuando cumplió los requisitos o la edad de 57 años. Contra, evidentemente, con la prueba documental que obra en el informativo, en el expediente digital de protección y de Colpensiones, que dan cuenta de que sí adelantó oportunamente una solicitud de traslado porque ya le habían dicho en el 2012 que no era conveniente permanecer en protección. En ese escenario, todas esas circunstancias en conjunto son las que dan lugar al reconocimiento que ahora, pues evidentemente, le resulta adverso a la incoante de la acción. Pero esas no pueden ser las razones para derivar una indemnización de perjuicios en unas condiciones que real y objetivamente no pueden ser cargadas en estricto sentido a la AFP Protección y que tampoco se pueden cuantificar en punto a la eventual omisión del deber de información, pues encuentra el despacho que por el paso del tiempo, tal circunstancia se habría perfectamente, llamémosle, difuminado en cuanto a los posibles efectos generados en la, entre comillas, ignorancia de la demandante en conocimientos pensionales. Pero tal circunstancia habría sido superada cuando la llamaron y le dijeron que no era procedente permanecer allí en protección y que en atención a ello, que ocurrió el 31 de octubre de ese mismo año, 2012, pues se radica la respectiva solicitud en Colpensiones o en la administradora del régimen de prima media. Y en ese contexto se habría superado el perjuicio eventual de haber omitido el deber de información cuando le dijeron, oiga señora, devuélvase. En ese contexto, pues no puede el despacho deducir que haya lugar a una reparación de un perjuicio causado por protección, cuando lo que se advierte es precisamente que aún sobre el tiempo, pues efectivamente de manera oportuna, pues dio la información necesaria para garantizarle a la demandante que retornara. Ahora, si la demandante no retornó, se quedó quieta desde el año 2012 en adelante, no acudió a la Administración de Justicia para ventilar la, entre comillas, cuestionable decisión de haberle sido negado su traslado, tal circunstancia no le puede ser imputada protección de cara a que pague o asuma una indemnización de perjuicios en la forma en que está reclamándose y en consecuencia, considera el despacho, dentro de este contexto no hay lugar a la prosperidad de las súplicas subsidiarias de la demanda impartiéndose la respectiva absolución para protección. Siendo de notar que la conducta de Colpensiones o de la administradora del régimen de prima media en el marco de lo acontecido en el año 2012 no es objeto de debate en el presente trámite procesal, siendo intangible de pronunciamiento, aunado a que, pues evidentemente por el transcurso del tiempo, pues estaríamos en un escenario en donde tendríamos que valorar la operancia o no del fenómeno de la prescripción. En consecuencia, pues se impartirá la respectiva absolución
para las demandadas respecto de las pretensiones formuladas. Excepciones dadas las resultas del juicio, el despacho declara o se considera relevado el estudio de las propuestas. Costas lo serán a cargo de la demandante en firme la presente providencia por secretaría, practíquese la liquidación de costas, incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de 500.000 pesos en favor de cada una de las demandadas. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a la administradora de fondos de pensiones, a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y a la administradora de fondos de pensiones y entidades de protección S.A. de todas las pretensiones principales de la demanda formuladas en su contra por la señora Marlene Beatriz López Torres, lo anterior por lo señalado en la parte motiva de la presente sentencia, y absolver a la administradora de fondos de pensiones y entidades de protección S.A. de las pretensiones subsidiariamente planteadas por la señora Marlene Beatriz López Torres, lo anterior específicamente por lo anotado en la parte motiva de esta providencia. Tercero, excepciones dadas los resultados del juicio, el despacho declara o se considera relevado el estudio de las propuestas. Cuarto, costas lo serán a cargo de la demandante en firme la presente providencia por secretaría, practíquese la liquidación de costas, incluyendo en ella como agencias en derecho la suma de 500.000 pesos en favor de cada una de las demandadas. Quinto, si no fuera apelado oportunamente esta sentencia, consúltese con el superior. Las partes quedan notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación apoderada de la parte demandante? Sí, su señoría, voy a presentar recurso de alzada contra la sentencia que acaba de proferir. Me permito sustanciarlo, su señoría. Conforme al traslado que me fue concedido, me permito presentar el recurso de alzada deprecando a los honorables magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá. Se revoque la sentencia de primera instancia en su lugar. Se concedan todas las pretensiones solicitadas dentro de la demanda, teniendo en cuenta lo siguiente. Los tópicos a tratar dentro del presente recurso sería, tópico número 1. El demandante tiene la calidad de afiliado con protección por no existir contrato del reconocimiento pensional, desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala Permanente. Como le ha indicado la Corte en la sentencia SL 309-2021, magistrado Gerardo Botero Zuluaga, para tener la calidad de pensionado es necesario la suscripción de un contrato del reconocimiento pensional. La AFP Protección, mediante un comunicado de mayo del 2023, aludió el otorgamiento de la pensión de vejez en un momento inicial en la suma de 1.160.000 pesos, al no estar demostrado plenamente en el informativo que la señora Marlene hubiese escogido previamente una modalidad de pensión de las previstas en el artículo 79 de la Ley 100 del 93. No puede considerarse que usted la calidad de pensionada, pues claramente se advierte de dicha misiva que para aquella data se estaba adelantando los trámites para conceder dicha prestación y que ésta alcanzará un estatus como lo ha considerado la Corte. Con todo, aún se aceptará en gracia de discusión que el asegurado seleccionó el modelo de garantía mínima o un retiro programado. Lo que sí insiste no está plenamente demostrado en el informativo, debe precisarse que esa escogencia tampoco conduce a sostener ni entender que se materializó por cuanto el afiliado no suscribió al contrato de retiro programado o ningún tipo de contrato de garantía mínima. Trámite que era necesario y debía efectuarse de manera previa para poder considerarse la aceptación del demandante de tal modalidad pensional, en tanto que en ese documento contractual donde se da a conocer y se acuerdan las cláusulas que se regirán de aquella modalidad de pensión, como son los beneficios ofrecidos, los riesgos asumidos por el asegurado y las obligaciones de las partes, etcétera. En esta medida, la inexistencia o omisión de haberse surtido o llevado a cabo dicho trámite preparatorio para obtener la prestación deprecada conduce igualmente a sostener que el demandante no había adquirido la calidad de pensionado, es decir, este no tiene una situación jurídica consolidada, plenamente definitiva ni consumada que tuviera que retrotraerse conforme a la sentencia 373 SL del 2021. De tal suerte que el estatus sin lugar a dudas sigue siendo el de un simple afiliado al sistema pensional. Frente a lo relativo al bono pensional, no se ha redimido como se informa por parte del Ministerio de Hacienda y fue allegado dentro del expediente y decretado como prueba. Este bono pensional solo se pagaría hasta el 1 de noviembre del 2025, es decir, dentro de un año. Por lo anterior, al seguir ostentando la calidad del afiliado con protección, su regreso a Colpensiones es inminente conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Permanente. Debe ordenarse su regreso con todos los valores que fueron
frutos e intereses paulatinamente a colpensiones que reciba la demandante sin solución de continuidad y se reconozca la pensión de vejez conforme a la ley 797 del 2003, descontando administrativamente los valores pagados por parte de protección hasta la fecha. Segundo tópico a tratar, el detrimento patrimonial causado por la falta de información al momento del traslado, trasladándome ya a las pretensiones subsidiarias realizadas y pedidas dentro de la demanda. El acuerdo priorizó que la diferencia de la mesada no se puede argumentar como un daño patrimonial, mucho menos que se demostró un detrimento patrimonial en las condiciones de vida del demandante sin justificar adecuadamente las consecuencias y perjuicios que esto podría causar al demandante, lo que se considera una interpretación errónea de las normas y desconocimiento del precedente jurisprudencial en atención que el detrimento se define como cualquier disminución en el patrimonio del demandante, que en este caso se manifiesta a través de la diferencia de su ingreso, que percibe por concepto de pensión entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, que dentro del expediente habrá prueba del cálculo de mesada pensional comparativo de la demandante, el cual en el régimen de prima media es la suma de 2.261.602 pesos que hubiera recibido el demandante si hubiera realizado el traslado del régimen en el año 1994 al fondo demandado. Por otra parte, la mesada del régimen de ahorro individual es la suma de 1.160.000 pesos, generándose unas diferencias para el 2023 de 1.101.602.000 pesos y para el 2024 de 1.171.479 pesos. Diferencia en la mesada como consecuencia directa del traslado de régimen, lo que implica que el demandante ha sufrido un perjuicio económico debido a una decisión que tomó sin haber sido informada adecuadamente. Falta de información que quedó demostrada en el plenario al no recibir el demandante la información suficiente sobre la implicación del traslado y lo que genera el detrimento sea atribuible a la falta de asesoría adecuada, porque al trasladarse no solo se cambió su régimen pensional, sino que también alteró su expectativa de ingresos futuros. Esto puede ser presentado como un detrimento patrimonial y esto debe ser compensado. El detrimento patrimonial se puede calificar como un lucro cesante consolidado por las diferencias actuales y futuro por la proyección de esas diferencias a lo largo del tiempo, lo cual fue demostrado en el plenario en el cálculo presentado dentro de las pruebas traídas a juicio. Cálculo que se realiza conforme a la normatividad vigente para liquidar un lucro cesante consolidado y uno futuro, el cual arroja la suma de 10.648.547 pesos como lucro cesante consolidado y futuro de 195.746.566 para un total de 206.395.113 pesos. Como se denotó en el cálculo anterior, el daño no solo es actual, sino se proyecta en el tiempo, ya que la diferencia en las mesadas se mantendrá y podrá aumentar con el tiempo debido al ajuste en las pensiones. Lo que ha tratado la Corte Suprema de Justicia en la sala permanente, en la SL 3180 del 2023, sala laboral, que ha abordado casos similares, donde se ha reconocido el derecho a la indemnización por diferencias en mesada pensionales y que el daño se ha reparado integralmente, igualmente se estaría interpretando de manera errónea, de manera directa, con esta aplicación, la ley 100 del 93, el artículo 1, 2 y 13 del literal B y E, el artículo 36 y 60 del literal C, el artículo 90, 107, 271 y 272 del decreto 692 del 94, el artículo 11, 15 y 16 del decreto 663 del 93, el artículo 1, 97 y 98, el decreto 720 del 94 y el artículo 3, 12 y 15 del decreto 656 del 94, así como sus artículos 4, 5 y 14. Que han dejado estipulada la responsabilidad del Fondo de Pensiones de su creación, de suministrar información para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permite a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger a los usuarios las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. Por lo anterior, dado el análisis comparativo de la mesada, la falta de información adecuada sobre el traslado y la proyección del daño futuro, existe un claro detrimento patrimonial que justifica la reclamación de una indemnización. Objetivo del sistema de pensiones es de garantizar un ingreso digno en la vejez y cualquier diferencia que afecte este ingreso debe ser reparada. Derecho constitucional a la seguridad social establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. El sistema debe garantizar pensiones que aseguren un nivel de vida digno y que la diferencia en las mesadas no puede constituir una violación de ese derecho. Como tercer tópico a tratar, el daño solicitado en esta demanda fue reclamado, probado y no está prescrito. En este caso, debe tenerse en cuenta la valoración de las pruebas
yéndonos ya a una vía indirecta. El daño fue reclamado en las pretensiones subsidiarias de la demanda, en la cual se solicita el reconocimiento del pago de la indemnización de perjuicios con ocasión a la falta de información al momento del traslado y se pide una reparación integral de un lucro cesante consolidado y futuro, por lo cual se debe ser compensado en las diferencias de la mesada pensional que deben ser reconocidas al demandante y a sus beneficiarios cuando ésta muera. Y además para que exista una verdadera reparación en atención al derecho que se está vulnerando. Segundo, que el daño sí fue probado, lo cual se realizó de la siguiente manera. Primero, la señora Marleni cuenta con más de 1.752 semanas cotizadas en el Sistema General de Pensiones, archivo 02 del expediente digital, con su historia laboral emitida por Protección y tiene una edad de 59 años, lo que se encuentra en el mismo archivo 02 del expediente digital con su cédula de ciudadanía. Segundo, que conforme al bono pensional, este aún no ha sido redimido y cuenta con resolución para redención hasta el 1 de noviembre de 2025. Para el año 2000, conforme al archivo segundo del expediente digital, según indica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tercero, que la modalidad de pensión que se le otorga a la señora Marleni por parte de Protección es retiro programado conforme al archivo 02 del expediente digital, que las incidencias de dicha modalidad se resaltaron en esta litis. Cuarto, que conforme al reconocimiento pensional, el archivo 02 del expediente digital, el beneficiario de la señora Marleni es su esposo, Florentino. Quinto, que conforme a la contestación del derecho de petición e información, anexo 2, Protección informa que no hay excedentes de libre disponibilidad, igual que ratificado en el interrogatorio de parte por el representante legal. Sexto, que la mesada pensional de la demandante con Colpensiones fue calculada y presentada a folios 43 del archivo 02 del expediente digital, donde se indica que con ley 797 del 2003, la señora Marleni a sus 58 años de edad y con 1.752 semanas tendría un IBL más favorable con los últimos 10 años en la suma de 2.908.957 pesos y una tasa de reemplazo del 77.75 para una mesada inicial de 2.261.602 pesos para el año 2023 y para el año 2024 de 2.471.479 pesos. Séptimo, que la mesada pensional pagada por Protección fue presentada a folio 87 del archivo 02 del expediente digital para el 2023 en la suma de 1.160.000 pesos y para el 2024 en la suma de 1.300.000. Octavo, que por lo anterior se puede determinar unas diferencias para el año 2023 de 1.101.602 pesos y para el 2024 de 1.171.474 pesos. Noveno, lo cual corresponde a reconocer un lucro cesante consolidado y futuro, que como también se llegó dentro del expediente, adicional con las sumas antes liquidadas, termina y se liquida para un lucro cesante consolidado en la suma de 10.648.000 pesos y futuro de 195.746.566 pesos para un total de 206.395 pesos con 136, conforme a la esperanza de vida según las tablas del DANE, reglas de liquidación del lucro cesante pasado y futuro, liquidación efectuada para febrero de 2024, fecha en la que se presentó esta demanda. Décimo, que como fue manifestado en el interrogatorio de parte de la demandante, tiene unos daños en su vida en relación, en atención a que su ingreso pensional no alcanzaba a cubrir sus gastos y el de su núcleo familiar, lo que ha obligado a tener que pedirle a su hija Andrea, quien también vino a testificar dentro del proceso, a tener que usar una tarjeta de crédito, a tener que dejar de hacer actividades de recreación, educativas, de dejar de comprar ropa, calzado, lo que ha generado disminución en su salud con cuadros de depresión en razón a ese detrimento patrimonial. Y por último, que el daño no está prescrito, como quedó probado en el archivo 02 del expediente, en donde se indica que fue reconocida la pensión en mayo del 2023 y la pretensión de la demanda fue según acta de reparto del 15 de abril de 2024, por lo que no han pasado más de 3 años de reconocimiento pensional, fecha que se toma para el trienal, para determinar la fecha de prescripción conforme al artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social. Por lo anterior, no se está observando adecuadamente las pruebas mencionadas. Además de eso, tengas en cuenta que dentro de el fallo judicial presentado por el ACUBO, lo que se manifiesta para ser parte de la indemnización del perjuicio de la señora Marleni es una asesoría que llega a Protección para el año 2012. Una asesoría que fue hablada y tratada dentro del interrogatorio de parte. Una falta de valoración del interrogatorio de parte de la señora Marleni, donde ella claramente mencionó que el número que le indicó la representante legal de Protección
no lo usaba hace más de 10 años. Es más, se refiere a un expediente de Colpensiones que se allegue, que fue estudiado por esta parte. Un expediente donde efectivamente para el año 2012 se está pidiendo el regreso a Colpensiones. Pero fíjese que esta solicitud se hizo con puño y letra de la señora Marlene, como un PQR, puño y letra. Y ella manifiesta que se quiere acoger a una jurisprudencia, a la SU 062, que a todas luces no le correspondía. Lo único que queda probado dentro del expediente es que la señora no tenía suficiente conocimiento para solicitar el traslado, que aun cuando estaba dentro de la edad y podía haber solicitado un traslado con ley 797, no lo hizo por falta de conocimiento, lo que sin dudar a dudas deja ver que no recibió una asesoría por parte de Protección. Si la hubiera recibido, si hubiera tenido conocimiento de los valores, de lo que supuestamente se dijo en esa llamada, lo mínimo es que ella con su puño y letra dentro de la solicitud que hizo para regresar a Colpensiones hubiera puesto parte de esa asesoría y no una sentencia ajena a sus conocimientos. Lo que deja entrever que sí fue por sus propios medios y no fue negado ni por ella ni por su testigo, la señora Andrea. Siempre manifestaron que ella intentó regresar a Colpensiones y que le fue rechazado el traslado y que no tuvo el suficiente conocimiento y que no tuvo las herramientas. Por ende, señores magistrados, por la vía indirecta se está calificando de manera errónea el interrogatorio de parte de la señora Marlene. Se está calificando de manera errónea el interrogatorio de parte de la representante legal de Protección, quien confesó que no se explicó ni las modalidades de pensión, que no existía contrato, que no se dio ninguno de los presupuestos necesarios para que se pudiera entender como pensionada la señora Marlene. Y si seguimos analizando la calificación de las pruebas, también tenemos que se dejó de calificar el testimonio de la señora Andrea Manjarres, hija de la señora Marlene, quien, si bien es cierto, no le consta cómo fue el traslado porque no vino a probar eso, vino a probar el daño, vino a probar aquí la pérdida de las condiciones de la vida de oportunidad de su mamá, que eso sí le consta porque lo ha tenido que sufrir en carne propia para poderle ayudar y poder sostener no solamente los daños económicos, sino emocionales que ha tenido que sufrir su mamá. Cosa que dejó ratificada dentro del testimonio, cuando manifestó, sin lugar a dudas, y con seguridad y certeza, cómo esto ha venido afectando su vida, como una persona independiente, como lo era la señora Marlene, y para antes del 2023, sosteniendo su hogar, sosteniendo a su esposo, sosteniendo a sus hijos, hoy no lo puede hacer. Consecuencia, cuadros de depresión. Tratamientos que sí se llegaron dentro del expediente y que también fueron probados, pero no fueron estudiados, porque se llegó a la historia clínica de la señora Marlene, así como todos sus compromisos económicos, así como las ayudas que le hace la señora Andrea. Esta falta de valoración a las pruebas está generando y dándose como cierto que desde allí se debe tener en cuenta esa falta de información, que desde allí se debe tener en cuenta que debió haberse demandado por parte de la señora Marlene, sin haberse estudiado, como bien lo indicó el acudo, comparativamente todas las demás pruebas, todo lo que dijo el representante legal, todo lo que dijo la señora Andrea, todo lo que dijo la señora Marlene, porque no tienen sentido ni nexo causal entre una y otra, como se quiso dar a conocer y como se analizó frente a la supuesta asesoría del año 2002 entregada y recibida por la señora Marlene, y sobre que eso fue la motivación de ir a pedir una línea jurisprudencial diferente. Reitero, sin mención absoluta de nada de lo que decía la supuesta doble asesoría que recibió para el año 2012. Por otra parte, su señoría, y teniendo en cuenta ya como último tópico a tratar, como reparación integral por afectación del derecho a la seguridad social por omisión del deber de información de las AFPs en traslado al régimen pensional. Al respecto, se tiene que Protección S.A. le reconoció a la señora demandante una prestación para mayo del 2023 en la modalidad de retiro programado, de renta vitalicia. Por ende, el presente caso debe ser objeto de análisis a la luz de la sentencia SL 373 del 2021, emanado por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral en sala permanente, el cual señaló
en similares asuntos, que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada que no es razonable revertir o retrotraer. Por lo anterior, estamos pidiendo las pretensiones de la demanda en forma subsidiaria, el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. La diferencia equivalente entre la mesada que devenga en el RAIS con protección y la que hubiera recibido de haber permanecido en el RPM con Colpensiones. En la misma sentencia SL 373 del 2021, la Corte abre la posibilidad de que los pensionados que se consideren afectados en su prestación económica por la omisión del deber de información pueden reclamar su debida reparación, al ser desconocidos los artículos 271 y 272 de la Ley 100 del 93, así como la línea jurisprudencial y las normas citadas anteriormente por falta de información en el traslado de régimen pensional y al ser afectado el derecho fundamental a la pensión de vejez, derecho subjetivo en general, corresponde la reintegración del derecho. Esto es, reconocerle el derecho a las pensiones en términos del régimen de prima media con prestación definida, condenándose al pago del régimen de prima media con una pensión formal y completa, de carácter vitalicio, transferible a sus beneficiarios, sin indagar la responsabilidad civil, culpa, daño y relación de causalidad. Por lo cual no podemos quedarnos en lo que dice el artículo 2343 del Código Civil, cuando enuncia que todo lo que causa un daño debe ser indemnizado, pues es normal y posterior y más moderno la expresión reparación integral, que se desprende del artículo 16 de la Ley 446 del 98, la cual se compagina con el derecho afectado por el daño, el cual es a falta de información que afecta a la pensión de vejez en su cuantía, cuya naturaleza jurídica va ligado al derecho social y fundamental de la seguridad social. Amén de ser un derecho de tracto sucesivo, vitalicio, transferible a sus beneficiarios al momento de la muerte. Por lo tanto, la reparación debe darse en los mismos términos característicos del derecho afectado. Porque al no tener en cuenta esta connotación, no estaría frente a una verdadera reparación. La culpa, en este caso, viene por la conducta negligente del administrador al no suministrar información indicada en la ley, y el daño se encuentra acreditado y consistente con las diferencias de la pensión que deja de percibir mi mandante. Por último, la relación de causalidad está acreditada, pues al medir dicha información, el daño no se hubiera producido. Ahora bien, si persistimos en la indemnización como una forma de reparación, tenemos que en el derecho moderno de obligación, la indemnización puede revestir la modalidad de una renta periódica o vitalicia, sobre todo en aquellos casos de daños continuos, como sería el evento analizado, donde la afectación tiene vocación de permanencia en el tiempo. Resulta importante indicar que desde el ámbito de la responsabilidad civil, si se acoge al criterio de la Corte Suprema de Justicia para efectos de reparación de los daños, una de las primeras teorías que se construyó en el moderno derecho de obligación es la del daño que repara a partir de la diferencia del patrimonio. Así las cosas, no es de extrañarse que el resarcimiento que se solicita en las pretensiones de la demanda de forma subsidiaria y hasta el mismo restablecimiento del derecho sean las diferencias pensionales por los actos omisivos de las entidades demandadas. Colofón de lo anterior, señores magistrados del Honorable Tribunal de Bogotá, Sala Laboral, solicito se revoque en su totalidad la sentencia proferida por el acuo y en consecuencia se concedan las pretensiones deprecadas en la demanda. Muchas gracias.